Más vale tarde que nunca, dice el dicho, ¿no? Sin ánimos de querer dármelas como de experto, ¿no? Ni nada por el estilo en etimología o cosas así. Para hacer esa comparación, yo creo que tengo que apelar a los criterios, ¿no? Lástima yo creo que lleva una connotación negativa, ¿no? Una connotación condescendiente, en la cual quizás pudiera haber algún tipo de sentirse como superior, ¿no? Como siento lástima por aquel que es inferior o que es menos, ¿no? Cosas por el estilo. Y en comparativa, la compasión yo creo que es más de camaradería, más como más humano el asunto, ¿no? Como no una cuestión de empatía, porque no me gusta mucho tampoco esa palabra por cómo se suele usar. Creo que la compasión es ver al otro como humano, ¿no? Como persona, con su historia de vida y es esta posición donde sí te pones en el lugar del otro y la compasión es un sentido más moral, yo creo. La compasión está relacionada con el deber ser, en cómo nos tenemos que desenvolver en el mundo, entre otras cosas que ahorita profundizo. Ya manejé mucho y se me olvidó el hilo de la conversación, pero en resumen, la lástima creo que tiene que ver con más un sentido, una sensación de la persona, ¿no? Uno es el que siente lástima, el que se siente mal, y que está relacionado con eso que les mencioné en un inicio. Y la compasión tiene que ver con el otro, tiene que ver con el cómo tengo que comportarme con el prójimo, prácticamente, ¿no? Así que espero no haberlo hecho tan largo y ya. Y que haya quedado claro. Eso era lo que quería decir. Híjola, me hacen puras preguntas capciosas. ¿Qué es el trauma? De manera muy, como siempre, déjenme hablar, como siempre, muy resumida. El trauma es cuando después de algún suceso muy aversivo, ¿no? o con la frecuencia de sucesos aversivos, se empiezan a relacionar otro tipo de estímulos que usualmente son incondicionados y se condicionan para que sean aversivos, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando hueles algo que te recuerda a algo desagradable, o escuchas un sonido, ¿no? Que pasa mucho en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los sonidos de las máquinas que te recuerdan a ciertos momentos desagradables. Es como eso, pero muy fuerte. Y como bonus, recuerden que en la psicología es muy diferente la terminología que se utiliza según la corriente psicológica que utilizas, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo un trauma para psicoanálisis que para el conductismo, para la terapia cognitiva, para el Gestalt, no sé, es muy distinto para cada escuela diferente. Dos preguntas. ¿Existe la psicología obscura? No sé. Depende a qué le llamemos psicología obscura. Que hay formas de cómo manipular, por ejemplo, a la gente, pues sí hay. De hecho, a eso es a lo que nos dedicamos todos los psicólogos. Todos los psicólogos manipulamos, pero no nada más los psicólogos, sino todas las personas manipulamos nuestro entorno, operamos, ¿no? Hacemos cosas en el mundo. Es lo más normal. Pero psicología obscura, pues es que no sé a qué se refiera. Si hay lados oscuros de la psicología, sí los hay. Desde los teóricos, ¿no? Como Watson, por ejemplo, Freud, entre otros, pues tienen cosas medio turbias, medio oscuras. Pero si tiene que ver con un tipo de psicología oculta para personas, ¿no? que dominen el mundo y todo ese rollo, no creo. O al menos no existe como psicología tal cual, sino quizás está más relacionado con el coaching, por ejemplo, ¿no? No sé. Y la necesidad de dominar, pues la dominación es una forma de enfrentar el mundo y tiene que ver ya con los mecanismos de defensa o con la personalidad, que prácticamente es cómo nos desenvolvemos en el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad de unos por dominar a otros
usualmente está relacionado con una estrategia para enfrentar problemas, ¿no? Que no necesariamente nace del goce, sino más que nada como una forma de enfrentar problemas, pero eventualmente se puede relacionar con el goce o con el disfrute, ¿no? Y no sé si a eso se refiere con lo de la psicología oscura, pero pues ya tendríamos que estudiar cada caso en particular. Igual que lo anterior, depende de cada caso, pero el escuchar voces usualmente es nuestra, a mucha reserva, es nuestra propia voz la que escuchamos, solamente que es representada de manera simbólica con otras voces, ¿no? Y porque a veces cambian, pues depende de esa misma simbología o ese mismo, sí, ese símbolo, ¿no? Así lo resumiría.